Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran satisfacción poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos tan grande privilegio. Gracias, muchas gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartirlo con otras personas. Gracias por esos hermosos comentarios que nos hacen llegar. Gracias por esas peticiones de oración que las estamos tomando muy en serio, muy en cuenta. Estamos orando por ellas y estamos seguros y estamos convencidos de que Dios hace milagros y que Dios en su gran misericordia siempre tiene su voluntad, siempre agradable y siempre perfecta para la vida de cada uno de nosotros. El día de hoy nos encontramos abriendo la escritura precisamente en el libro de Números. El día de hoy vamos a meditar a partir del capítulo número 2, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 34. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Estrategia de vida. Estrategia de vida. Sabes, estoy muy contento de saber que tenemos un Dios que es un Dios que siempre nos va hilvanando en la vida con sus detalles. Siempre Dios tiene un plan, siempre Dios tiene un propósito. Muchas veces el propósito que Dios tiene para nosotros, muchas veces nos supera y muchas veces no lo comprendemos y no lo entendemos. Pero si de algo estoy seguro es que Dios tiene una estrategia para la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo lograr reconocer la estrategia que Dios tiene para nosotros? Bueno, creo que sencillamente cuando nosotros vamos a la palabra de nuestro Dios, a la Biblia, al abrirla, nosotros podemos encontrar precisamente esa hermosa estrategia para cada uno de nosotros. En medio de nuestra confusión, en medio de nuestras cosas que no sabemos cómo ir hacia adelante, en medio de nuestras incertidumbres, si vamos a la palabra del Señor, vamos a encontrar la guianza, vamos a encontrar el consejo, vamos a encontrar la estrategia que Dios tiene para nosotros, para que de alguna manera podamos tomar decisiones sabias y de alguna forma poder ir hacia adelante enfrentando cada desafío que tenemos en la vida. Bueno, en concreto, creo que en esta porción de la escritura del día de hoy, que es bastante extensa, estamos hablando de 34 versículos de la palabra del Señor, por lo menos podemos encontrar cuatro estrategias que yo quiero compartir contigo con mucho cariño y con mucho respeto. La primera de ellas está ubicada en el versículo número 1 y el versículo número 2 de esta porción de la escritura. Y le hemos puesto de la siguiente manera. Número 1, primera estrategia de vida que Dios tiene para nosotros. Número 1, Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros. Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros. Sabes, en medio de la vida, en medio de los sistemas, en medio de las cosas que a veces no comprendemos, en medio de las cosas que hacemos, en medio de todo, tenemos que recordar que tenemos un Dios amoroso, que siempre piensa en nosotros, que siempre sabe que nosotros necesitamos un sitio, un lugar para poder desarrollarnos en la vida, y Él tiene siempre en cuenta este detalle. Fíjate lo que dice la escritura en el versículo número 1 y versículo número 2 de este precioso pasaje de Números capítulo número 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón y les dijo: los hijos de Israel acamparán alrededor del tabernáculo de reunión, cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Sabes, cuando yo leía esta parte realmente me llené de alegría de saber que Dios estaba disponiendo de su pueblo y estaba disponiéndoles un lugar cerca del tabernáculo. Sabes, es importante que cuando nosotros construyamos la vida, cuando nosotros tratemos de edificar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, recordemos que hay un ingrediente fundamental para poder ir hacia adelante. Entender que Dios tiene un lugar y que siempre ese lugar debe ser cerca de su presencia, debe ser un lugar donde nosotros podamos disfrutar de la presencia de Dios, viviendo en unidad y viviendo en armonía a pesar de nuestras diferencias. Aquí la escritura nos dice que los hijos de Israel
acamparán alrededor del tabernáculo de reunión. Lo primerito que tenemos que reconocer aquí es que Dios nos dispone un lugar, y siempre es un lugar donde Él está cerca de nosotros, donde Él está listo para ayudarnos, para proveernos, para cuando estamos pasando por situaciones complicadas en la vida, podamos encontrar la ayuda de nuestro Dios maravilloso. Pero sigue diciendo estos versículos, dice, cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Dice, aquí vamos a observar cómo cada uno de los integrantes, cada tribu del pueblo de Israel iba a estar allí, ¿verdad? Con sus banderas, con las insignias de las casas de sus padres. De alguna manera nos habla de una relación, ¿verdad? Intergeneracional que nosotros debemos de tomar muy en cuenta. Quizás nosotros vamos a tener diferencias entre nosotros mismos, y es muy probable que en algún punto vamos a tener algún tipo de diferencias que nos va a causar problemas con nuestras familias o con las personas que están cerca de nosotros, pero tenemos que aprender a vivir en unidad, en mucho respeto, disfrutando sobre todo de la presencia de nuestro Dios. Bueno, hay una segunda enseñanza, y esta enseñanza está muy hermosa. Le pusimos de la siguiente manera: la presencia de Dios entonces nos trae armonía. La presencia de Dios nos trae armonía. Y si tú observas, a partir del versículo número 3 hasta el versículo número 31, no voy a leerte la escritura porque nos llevaría mucho tiempo, pero yo espero que tú ahí en tu tiempo con Dios, en tu momento devocional, pues estés leyendo todos los versículos. Pero dice aquí que a partir del versículo número 3 hasta el versículo número 31, se nos va describiendo cómo cada uno de las tribus de Israel se van a ir colocando con sus banderas, con sus insignias, uno junto al otro, pero todo, ¿sabes qué? Alrededor precisamente del tabernáculo. ¿Y sabes de qué me habla esto? Me habla de que tenemos que vivir en armonía, respetándonos, cuidándonos y reconociendo que la presencia de Dios está ahí cerca de nosotros, ¿sabes? La cercanía de Dios nos permite a nosotros tener una paz interior en medio de los problemas de la vida, en medio de las dificultades. La presencia de Dios nos brinda la protección que tanto necesitamos, y de alguna manera también nosotros como personas podemos trabajar en equipo. Fíjate, por ejemplo, cómo dice la Escritura a partir del versículo número 3. No voy a leer todo, solamente voy a brincarme de un versículo a otro para que tú observes cómo Dios está de alguna manera integrando a su pueblo, integrando a su iglesia, para que podamos nosotros vivir en armonía bajo su presencia, bajo su protección. Dice el versículo número 3. Estos acamparán al frente, hacia el este, la bandera del campamento de Judá, según el orden de sus ejércitos. El jefe de los hijos de Judá era Nazón, hijo de Abinadab. Su cuerpo de ejército, según el censo, 74,700 hombres. Versículo 5. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar. Me voy hasta el versículo número 7. Dice, también acamparán la tribu de Zabulón. Me voy al versículo número 10. La bandera del campamento de Rubén. Me voy al versículo número 12. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón. Versículo 14. También acamparán la tribu de Gad. Y así nos va describiendo cada tribu cercana, cada tribu acampando. ¿Sabes qué hermoso es? Bajo el respaldo, bajo la cobertura, bajo la gracia, bajo la protección de este Dios maravilloso. Y creo en lo personal que nosotros también deberíamos de vivir en armonía. Usted ahí donde vive con su familia, vivir en armonía en tu matrimonio, vivir en armonía con las personas que están cerca de ti, tus hijos, tus suegros, tus primos, tus cuñados, cada uno de ellos de alguna manera entendiendo que Dios está en el centro de nuestra vida y nos permite gozar de su hermosa presencia. Hay una tercera enseñanza que yo descubro en el versículo número 17. Es una gema muy hermosa y le pusimos así: tercera estrategia, la presencia de Dios debe estar siempre al centro de nuestras vidas. La presencia de Dios siempre tiene que estar ahí en el centro. Dice el versículo número 17, dice, luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos, en el orden en que acamparon. Así marchará cada uno junto a su bandera.
Y aquí nos habla precisamente cómo el campamento, cómo el tabernáculo más bien, iba a estar ahí precisamente en medio. Dice la escritura que en medio, el campamento de los levitas en medio de los campamentos, en el orden en que acamparon, siempre llevando un orden, siempre llevando una distribución. ¿Sabes por qué? Porque Dios debe ser el centro y el fundamento de todo, de toda nuestra vida, siempre. Tenemos que depender de Dios para todo, en todo momento, y sobre todo enfocarnos en este Dios maravilloso. Cuando tú pones a Dios en el centro de tu vida, como una prioridad fundamental, tu vida se va a ir ordenando y entonces todas las cosas te van a ayudar a bien, precisamente porque pones a Dios en el centro de tu corazón, en el centro de tus decisiones, como una mayor prioridad sobre todo lo demás. Qué hermoso es esta estrategia. Y la última estrategia de vida que yo puedo observar, la observo precisamente a partir del versículo número 32 al 34, pero especialmente en el versículo número 34. Y le pusimos así: la obediencia nos prepara para poder avanzar. La obediencia es importante para poder ir desarrollándonos, para poder ir avanzando cada paso de fe, cada paso decisivo, entendiendo que la bendición del Señor nos va acompañando. Dice el versículo número 34, dice: hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon bajo sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Qué hermoso momento. Aquí dice la palabra del Señor que la obediencia fue inmediata. Dice: e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon bajo sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias. ¿Sabes? Obedecieron y en esa obediencia comenzaron a avanzar, disfrutando de la presencia del Señor, disfrutando de la guianza de un Dios maravilloso. La obediencia a Dios nos prepara para lo que está por venir. La obediencia a Dios nos genera confianza. Obedecer a Dios nos da una claridad para poder dar pasos decisivos en fe, sabiendo que Dios nos va acompañando y Él nos va abriendo los senderos. ¿Sabes? Tener al final un sentido de obediencia nos da mucha estabilidad para poder seguir adelante. Dice aquí la escritura que así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. ¿Sabes? Nos habla de un entorno familiar, nos habla de la gracia de Dios, pero sobre todo de la obediencia para poder seguir adelante en medio de cada desafío, en medio de cada momento decisivo en la vida de cada uno de nosotros. ¡Wow! Qué hermoso pasaje de la escritura. El libro de Números está increíble, está impresionante de bendiciones. Quiero animarte a continuar adelante firme cada día, escudriñando, leyendo la palabra del Señor, porque vamos a encontrar esas preciosas gemas, esos principios bíblicos para poder aplicarlos a nuestra vida el día de hoy. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.